¿Qué tal, papitos? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar viendo este video. Como les había comentado, pues he estado teniendo bastantes problemas de señal en estos últimos días y por eso iba a ser un poco difícil que tuviéramos nuestra charla de manera convencional, como lo teníamos, ¿no? Lo tenemos comúnmente en vivo. Así que por eso decidí prevenir a que hayan dificultades y grabar este video. Sí, y bueno, vamos a tener hoy el tema de cómo desarrollar un clima familiar saludable para la autoestima de mi hijo. Sí, que muchas veces es algo que nos preguntamos, es algo que surge como interrogante, ¿no? Si es que mi entorno familiar puede estar favoreciendo o no a cómo mi hijo, mi hija se percibe a sí misma o a sí mismo, ¿no? Cómo está teniendo el concepto, qué concepto está teniendo de nuestros niños están teniendo de ellos mismos y si es que nosotros estamos aportando positivamente a eso o tal vez todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este tema el día de hoy y dar unas pequeñas pautas. Sí, entonces, pero antes de comenzar, como de costumbre, vamos a agradecer a Dios, pues que nos permite seguir teniendo estas oportunidades de aprender. ¿Sí? Señor, te damos gracias en este momento porque aún tú nos guardas, aún tenemos salud para poder disfrutar de nuestra familia y de todas las bendiciones que tú nos das. Te agradecemos también por este tiempo en el que podemos aprender, en el que podemos crecer y te rogamos que cada día podamos seguir aplicando esto en nuestra vida para el bienestar de nuestros niños y de nuestra familia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, papitos. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro tema. Sí, vamos a comenzar por lo siguiente. Hemos escuchado muchas veces de que, bueno, se sabe, ¿no? De que la familia es conocida como el núcleo de la sociedad. Y ciertamente lo es, ¿no? Si nosotros al momento ahora, ¿no? De tener familia, ahora al momento de tener pues a nuestros niños, nos damos cuenta de lo relevante que resulta nuestro entorno familiar, nuestro núcleo, ¿no? Somos ese órgano, ese organismo de la sociedad, pues que se encarga de formar, ¿no? A cada uno de nuestros pequeños. Y es algo que tenemos que tener muy presente. Y que cada cosa que ocurra, cada persona que incluye a la familia, cada suceso que ocurra, cada actitud, cada enseñanza que nosotros demos, pues va a determinar mucho el, va a influir mucho en el desarrollo, ¿no? Integral, no solamente de las emociones o de la autoestima de nuestros niños, ¿no? Sino que va a influir en todo lo que ellos son, ¿no? En cómo ellos reaccionen, en cómo ellos sienten, cómo ellos piensan, cómo ellos actúen. Todo la esencia que tenga determinada familia va a estar permeada en la vida, ¿no? De cada uno de nuestros niños. Y eso es algo que tenemos que entender. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es, como decía al inicio, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo está influyendo de manera positiva o está influyendo de manera negativa. Estoy sumándole a la vida de mi niño, de mi niña, o al contrario, estoy restándole, estoy quitándole tal vez ciertas habilidades o privándole de desarrollar ciertas habilidades que necesita para afrontar la vida. Entonces, si tal vez nosotros hiciéramos un autoanálisis de cómo fue nuestra familia, quizá podríamos pensar, podríamos sacar conclusiones de si es que el aporte fue positivo o tal vez en algunos aspectos no lo fue así, ¿verdad? Pero lo que yo sé que cada uno de ustedes desea y cada uno de ustedes anhela es pues el hecho de que puedan influenciar de manera
positiva y saludable hacia ellos, ¿no? Y ciertamente no siempre no lo vamos a hacer perfecto, no vamos a ser padres perfectos, no vamos a ser hermanos ni hijos perfectos, pero sí podemos esforzarnos, ¿no? Y debemos de tener en mente la meta. ¿Qué es a lo que nosotros apuntamos? ¿Qué es lo que nosotros realmente deseamos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿No? Para que según eso, pues nos esforcemos. No vamos a llegar necesariamente, pero siempre y cuando nos esforcemos van a haber resultados positivos y sobre todo nuestros niños van a ver que nuestro esfuerzo está hecho con amor, ¿no? Para que ellos puedan realmente crecer de manera integral, de manera completa, ¿sí? Entonces, habiendo tenido esto por introducción, pues yo quiero que recordemos o de pronto conozcamos, ¿no? Un poco lo que es este término de el ambiente o clima familiar, que muchas veces de pronto tal vez lo hemos escuchado o tal vez todavía no, o suena tal vez un término extraño, no lo sé, pero lo importante es que podamos entender esto, ¿no? Veamos el clima familiar como los climas que tenemos, ¿no? En cada estación. Y tenemos cada estación que se rige según la temperatura, ¿no? La temperatura de cada, que hay en cada temporada, ¿verdad? Que pues cambia cada un mes, cada 2 meses, ¿no? Pero imaginamos que la temperatura, ¿no? Que nosotros experimentamos en el día a día es el afecto, el cariño, la expresión de afecto que hay comúnmente, ¿no? Entonces, imaginemos que si es que hay mucha temperatura, entonces mucho afecto sería el verano, ¿no? Y el verano muchas veces puede ser un poco fastidioso en ciertas situaciones, ¿no? A veces la temperatura sube a tal punto en el que ya a uno le resulta pues fastidioso, ¿no? Porque ciertamente sí es agradable, pero llega un momento en el que ya deja de ser cómodo, ¿no? Y uno simplemente quiere deshacerse del calor y hace hasta lo imposible por deshacerse de ello, ¿no? Entonces, tal vez usamos prendas más ligeras o tratamos de refrescarnos más o de tener cosas, digamos, más, eh, ¿cómo podría decirse? Tratar de usar herramientas que nos liberen del calor, ¿no? Entonces, si es así, ¿no? Podemos tener un clima familiar que está saturado, ¿no? Saturado de afecto o podría decirse tal vez de un afecto mal interpretado, ¿no? Mal conceptualizado, ¿no? En el que se cree de que tal vez si yo protejo más, si yo cuido más, si yo privo, ¿no? Y alejo de eso, entonces cuanto más yo cuanto más yo presiono, cuanto más yo aprieto, ¿no? Entonces más afecto doy, entonces más seguridad voy a dar. Pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces ahí tenemos el clima familiar sobreprotector, ¿no? En el que de pronto en un momento nuestro niño, nuestra niña va a querer zafarse de todo eso, va a querer deshacerse de ello, ¿no? Así como en el verano la temperatura nos sofoca y lo único que queremos es quitarla, ¿no? Entonces en lugar de hacerlo parte de nosotros, ¿no? Y tratar de eh, tener algo regulado, ¿no? Entonces lo único que queremos es deshacernos de eso, ¿no? Y eso pasa con pequeños cuando de pronto no tenemos un clima familiar en el que no hay un uso adecuado del afecto y esto se extralimita. Y yéndonos al otro extremo, ¿no? A un clima de invierno, ¿no? En el que no hay, las temperaturas bajan, desaparecen, no existen, ¿no? Entonces, de la misma manera, podemos tener de pronto un clima familiar que es carente, ¿no? De afecto, de pronto, de pocas demostraciones de afecto, de pocas demostraciones, ¿no? Donde no hay una conciencia de que si realmente hay o no hay afecto,
¿no? Entonces, esto hace que, ¿qué hagamos en invierno, ¿no? Si asemejamos la temperatura con el afecto, pues que buscamos al contrario tener, ¿no? Aumentar nuestra temperatura, ¿no? Buscamos sentir ese calorcito que de pronto en algún momento hemos rechazado en el verano, ¿no? Y ante esto, pues de pronto los niños, al estar en un ambiente así, frío, totalmente carente, pues algunos tal vez se acostumbren a esa forma, ¿no? Pero otros tal vez busquen de manera excesiva ese calor, ¿no? Ese calor, ese afecto en otras cosas, en cosas externas, ¿no? En personas tal vez que están fuera del núcleo familiar, y en medio de eso tal vez pensando, ¿no? Que quizá el fuego puede calentarles, pueden llegar hasta lastimarse, ¿no? Entonces vemos como un clima familiar un poco ausente de afecto puede generar este tipo de pronto de exposición, ¿no? De los niños o de las personas a situaciones así, ¿no? Sin embargo, tenemos después de eso tenemos el otoño, ¿no? Que es una estación un poco más llevadera, ¿no? Donde el clima es, podría decirse, digamos, a veces ya no es tan frío, ¿no? Pero aún necesita un poco más, ¿no? Pareciera ser el clima tal vez perfecto, pero no necesariamente, ¿no? Entonces eso hace pensar que estamos bien y tal vez conformarnos con lo poquito, pero de no esforzarnos a lo que realmente debería de ser, ¿no? Que es de pronto la primavera, donde hay más estabilidad, ¿no? Donde la temperatura es más, está más modulada, ¿no? Está más regulada, donde no hay exceso ni de frío ni exceso de calor, sino que se va adaptando según cierta situación, ¿no? Entonces aquí sabemos que pues en primavera las cosas crecen, las cosas florecen, ¿no? Porque hay este equilibrio entre frío, de pronto entre quizás lluvia y hasta el calorcito, ¿no? Que hace que sea de pronto el clima perfecto y por eso muchos de nosotros añoramos tanto y deseamos tanto la primavera, como estamos ahorita cerca de entrar, ¿no? Y eso no quiere decir que las estaciones sean malas, ¿no? Que sea mejor el verano o sea peor el verano, peor el invierno y sea mejor la primavera. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero quería asemejarlo así, de esta manera, para que podamos entender un poquito cómo funciona este tema del clima familiar, ¿no? De qué es lo que nuestros niños están percibiendo, ¿no? Porque necesariamente no es, yo puedo decir, ah, ya, en esta casa, en este hogar hay un clima muy frío, ¿no? Pero no necesariamente puede ser así, no quiere decir que los padres no quieran, ¿no? O que los hijos no quieran, sino que es lo que se percibe, ¿no? Es lo que se comunica a través de ciertas acciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer que mi niño, que mi niña se sienta, perciba que realmente está en un clima saludable, en un clima en el que siente que sí, hay afecto, que yo le amo, que yo le quiero, yo le aprecio, pero de una manera regulada, ¿no? Y es ahí donde entra a tallar el autoestima, ¿no? Porque después de esto, después de las actitudes que yo tengo dentro de la familia, que yo tengo dentro del hogar, pues esto va a dar pie a, ok, yo percibo mi familia de esta manera, puede decir un niño. Y por ende, yo soy de determinada manera, ¿no? Yo me percibo, yo percibo que tal vez soy bueno o soy mala o soy, sé hacer bien estas cosas o no sé hacer bien tal cosa, ¿no? Entonces ahí es donde entra a tallar el autoestima, ¿no? Porque dependiendo del clima, pues del clima familiar, del ambiente que se maneja dentro de casa, nuestro niño, nuestra niña se va a sentir confiado, confiada o desconfiada, se van a sentir desconfiados, ¿no? Entonces, tenemos un autoestima saludable, esperando que un clima familiar sea agradable, que sea realmente ¿no? Así como todos queremos estar en primavera y queremos estar en un ambiente donde las cosas son frescas, donde ni la temperatura no está ni muy alta ni muy baja, sino que uno está bien así tal y cual, ¿no? Entonces no necesita mucho,
pero esto, ¿no? Tiene que generar, ¿no? Un clima familiar genera necesariamente, un clima familiar bueno genera necesariamente una autoestima saludable. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta de que hay una autoestima saludable? Pues nos damos cuenta de que los niños, las niñas, son capaces de reconocer sus virtudes, ¿no? Y siempre nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? De que un niño con una buena autoestima pues reconoce quién es, sabe lo que puede hacer, ¿no? Sabe cuáles son sus logros, ¿no? Y sabe y lo reconoce incluso ante las demás personas y no se deja pisotear y todo esto. Sí, y eso es correcto, ¿no? Pero la autoestima saludable también tiene su contraparte, en la que también, ¿no? Cuando tenemos una autoestima saludable, una autoestima positiva, ¿no? Una autovaloración correcta y real, ¿no? Es cuando reconocemos nuestros propios errores. Si bien es cierto, sí, yo puedo ser muy buena en tales cosas, pero también sé que hay cosas en las que no soy tan buena y que necesito esforzarme mucho más. Y no me avergüenza decirlo, porque yo sé muy bien qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que todavía necesito mejorar en hacer. Entonces, si nosotros, ¿no? De pronto hasta el momento hemos entendido que tener una autoestima saludable implica solamente reconocer nuestras propias virtudes, nuestras propias, eh, las cosas buenas que hacemos y lo malo no pienso en lo malo, no me digas lo que es malo porque yo tengo buena autoestima, no. Obviamente no digo de que nos vamos a, digamos, nos vamos a torturar y vamos a decir, no, pero es que yo no sé hacer esto, yo soy imperfecta en esto, soy imperfecta en lo otro, no, eso ya es también traernos a menos a nosotros mismos, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que forjar en los niños esta capacidad para reconocer sus virtudes, pero también para reconocer sus errores, ¿no? Y que a partir de ese reconocimiento de errores es capaz de esforzarse, ¿no? Y es capaz de sobrepasar los obstáculos, es capaz de ser resiliente, ¿no? Esta palabra que últimamente se ha escuchado mucho, ¿no? La resiliencia, que es la capacidad para poder ir o sobrepasar los obstáculos, sobrepasar los problemas, ¿no? Entonces, una persona con una autoestima saludable es resiliente, es capaz de darse cuenta, ok, es esto lo que no puedo hacer todavía, pero ¿qué necesito hacer para mejorar? ¿No? ¿Cómo puedo usar esas virtudes que tengo para mejorar en esto que todavía no sé? ¿No? Pero si nosotros de pronto tenemos pequeños que se frustran, pequeños que dicen, no, ante el primer obstáculo, no puedo, no me sale, o ya no quiero intentarlo, ¿no? Entonces, de pronto estamos en venimos, o nuestro niño está creciendo en un entorno, en un clima familiar sobreprotector, ¿no? En el que el exceso de afecto, entre comillas, ¿no? Está haciéndole sentir, ¿no? De que, pues, ok, yo no puedo hacerlo, así que alguien más lo hará por mí. O tal vez donde hay ausencia, un clima familiar en el que hay ausencia de afecto y percibe de que más pesados son sus defectos o aquello que desconoce que aquello en lo que puede esforzarse, ¿no? Entonces, por eso vemos cómo es importante, ¿no? Que el clima familiar que nosotros estamos desarrollando puede influenciar en que nuestros niños tengan una autoestima saludable o no, en que ellos se sientan confiados en sobrepasar los obstáculos o se sientan totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día, ¿no? Unas cuantas cosas que nos van a ayudar, ¿no? A cómo desarrollar un clima familiar que ayude en la autoestima de mis hijos, ¿no? De mi niño, de mi niña. ¿Cómo hago, ¿no? Para de pronto intentar poner en orden, hacer el esfuerzo de poner en orden, porque eso no quiere decir de que ya automáticamente tengo que poner esto, ¿no? No, pero tengo que dar yo, tener esa intencionalidad, ¿no? Y de tomar pasos, ¿no? Que permitan, que muestren que realmente yo quiero mejorar mi clima familiar, tanto como madre, como padre, ¿no? Aún si es que tal vez
están integrados también por abuelitos o por otras personas, ¿no? Todos aquellos que estamos involucrados en el crecimiento, en el desarrollo, ¿no? De nuestros niños, ¿sí? Muy bien, entonces, primero, una de las cosas y que de pronto cuando he conversado con muchos de ustedes y que hemos hablado al respecto y que no me han preguntado de pronto cuando tal vez hay dificultades de disciplina, ¿no? O de orden que a los pequeños les cuesta tal vez ceñirse a las normas. Una de las cosas que siempre les he explicado es reconocer que que los niños tienen que entender de que mamá y papá son aquellos que están a cargo. Mientras que ellos, ahorita, les toca obedecer, ceñirse. Sí, pueden dar sus opiniones, pero con ciertos límites, ¿no? Porque somos nosotros los padres quienes nos encargamos de guiar, nos encargamos de orientar, de direccionar, ¿no? Hacia cuál es el rumbo que va a tomar nuestra familia, no ellos. Entonces, ante eso, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro para hacer que nuestros niños se entiendan bien, ¿no? ¿Qué es su familia? ¿Quiénes están conformados, ¿no? Su familia, ¿por quiénes está conformada su familia? Es tener jerarquías y roles claros, ¿no? No quiere decir de que un hermano mayor va a ser mejor que el hermano menor o va a tener más, no. Acá las únicas jerarquías que podríamos decir es que hay aquellos que determinan el rumbo y aquellos que tienen el rol ahora de cumplirlo, ¿no? De seguirlo, de obedecerlo, de confiadamente dejarse guiar. Entonces, no quiere decir que ante esto vamos a tomar una actitud autoritaria o que vamos a tomar una actitud de control absoluto, no. Eso no quiere decir eso, ¿no? Sino que también como padres vamos a tener que escuchar qué es lo que ellos piensan, ¿no? Si lo que está pasando a ellos les parece bien o no, pero quienes toman las decisiones son papá y mamá, ¿no? O de pronto tal vez abuelitos, ¿no? O las personas que se encargan de la crianza de los pequeños, ¿no? Entonces es enseñar a los niños de que cada quien tiene su rol, cada quien tiene su participación específica, ¿no? Y que ellos en este momento tienen esa libertad de confiar, ¿no? De saber de que mamá y papá o abuelitos son las personas que los guíen, están ahí para protegerles, ¿no? Que ellos entiendan que mamá y papá están para proteger, ¿no? No al revés. No es que yo como niño, como niña tengo que tomar decisiones o no tengo el peso de que haya eh, vamos a hacer esto o vamos a hacer el otro o mamá ya tienes que hacerme esto o tienes que hacer el otro. No, sino que mamá, de que ellos puedan confiar de que mamá y papá, ¿no? O la persona que les cuida tiene la visión suficiente para poder cuidar, para poder proteger, para poder amar, ¿no? Entonces, y a ellos por el momento les toca aprender, ¿no? Entonces, no lo contrario, ¿no? No es que ellos van a decir, mamá, tienes que hacer esto, o mamá, yo no quiero esto, mamá, yo no quiero el otro, mamá, tienes que darme tal cosa, no. Mamá y papá saben muy bien qué es lo que es mejor para mí, así que yo obedezco. ¿No? Yo obedezco y yo confío, más que obedecer, yo confío, además de obedecer, podríamos decir, porque no solamente es confiar, sino también es obedecer, enseñarles a ellos eso, de que yo puedo confiar plenamente en que ellos están cuidándome, que ellos están protegiendo. Sí, entonces esa es una de las cosas claras. Si es que de pronto en casa, ¿no? Quien gobierna o quien toma las decisiones, quien decide, por ejemplo, qué se va a comer o quien decide en qué momento va a dormir el niño, si es que ellos mismos deciden a qué hora duermen, ellos mismos deciden a qué hora comen, ellos mismos deciden a qué hora usan el celular, a qué hora dejan de usarlo o a qué hora salen a la calle. Si ellos mismos están tomando sus decisiones, en ese sentido, en cosas que todavía no les corresponden, entonces hay cierto desorden en nuestra familia. Y necesitamos poner eso en poner eso bajo evaluación, ¿no? Para hacerles entender a ellos. Y de pronto también hay un tema de autoestima también en nosotros como padres y tal vez eso nos impide, ¿no? Establecer realmente estas jerarquías y estos roles que hacen que las cosas se desestabilicen. Segundo, comunicación abierta y explícita, ¿no? Entonces, parte de que pueda haber roles
claros, roles específicos en los que cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que realizar, hay una comunicación precisa, ¿no? En la que yo, como mamá, aprendo a escuchar y aprendo también a hablar. He aprendido a dar a conocer mi punto de vista. ¿Sabes qué, hijo? Esto que estás haciendo no está bien. O a ver, dime, ¿qué tal? ¿Qué te pareció este? De pronto, ¿cómo te ayudé en tu tarea? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció mal? No, mamá, sí, pero me llamaste mucho la atención o de pronto hiciste esto. Ok, hijo, está bien, lo siento, voy a esforzarme mejor, pero gracias porque cuando tú me dices esas cosas aprendo a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque aprendo a escuchar el consejo. Yo tomo la decisión, pero aprendo a escuchar el consejo, ¿no? Aprendo a escuchar las opiniones y eso es importante, ¿no? Incluso de pronto no necesariamente si mamá y papá están juntos, ¿no? Tal vez por alguna u otra situación, sé que hay parejas, ¿no? Familias que han tomado la decisión, esposos que han tomado la decisión de separarse, ¿no? Y de papá salir de casa o de pronto mamá y los niños salir de casa. Pero si tal vez no estamos practicando una comunicación abierta, eh, algo que no hemos hecho, por ejemplo, es explicar por qué ha pasado esto, por qué hemos tomado esa decisión de separarnos, ¿no? Una de las cosas que siempre pasa con los pequeños, como les he mencionado a muchos de ustedes, es que ellos siempre van a pensar que, que todo lo que pasa gira en torno a ellos. Y ellos pueden llegar a pensar de que esa separación se ha dado porque ya no les quieren, porque si papá de pronto se fue de casa, entonces papá ya no me quiere, o si hemos tenido que salir de casa es porque papá ya no me quiere, entonces tenemos que salir de acá porque papá ya no me aguanta, ¿no? Entonces, o mamá ya no me aguanta, entonces por eso mamá ha tenido que irse a otra casa, ¿no? Cosas así. Entonces, siempre tenemos que ser muy claros con ellos. ¿Sabes qué, hijito, hijita? Ha pasado tal situación, mamá y papá hemos tomado la decisión de hacer esto, o de pronto estamos saliendo de la casa de los abuelitos por esta razón, ¿no? Entonces, o sabes, los abuelitos están incómodos porque estás haciendo esto, ¿no? Entonces, de ser siempre muy claros, no obviamente ahondar en detalles, por ejemplo, en situaciones como la separación, que son situaciones muy delicadas, que yo entiendo que son muy difíciles de explicar, pero sí ser muy específicos, ¿sabes? Papá, ser muy detallosos en el sentido de decirles lo siguiente, ¿no? ¿Sabes, papá y mamá? Bueno, eh, de un tiempo acá están discutiendo mucho, hay cosas en las que no nos comprendemos, no nos entendemos bien, así que hemos tomado la decisión de vivir en casas separadas. Pero el que hayamos tomado esa decisión no quiere decir que yo haya dejado, que tu papá te haya dejado de querer o que yo haya dejado de quererte. Ambos vamos a seguir amándote igual. Así que tú no te preocupes por eso, porque eso va a seguir siendo igual. Así papá esté en otra casa, papá esté en otra ciudad, papá esté en otro país, él va a seguir queriéndote igual, ¿no? Él va a seguir, entonces eso hace que los niños entiendan la situación, les quede claro qué es lo que está pasando y que ellos no son los culpables de eso, y eso los hace respirar tranquilos. Pero, por ejemplo, si es que eso hay temas en casa que han quedado en el aire, que han quedado como cabos sueltos sin resolver, entonces no estamos realizando una comunicación abierta y explícita. Entonces, los niños siempre es bueno indagar qué es lo que están pensando, qué es lo que ellos tienen en su cabecita para que de esa manera las cosas les queden claras a ellos, que ellos sepan que también ellos, siendo parte de la familia, no es que les vamos a dar explicaciones ni les vamos a, ¿cómo se podría decir? De que le doy esa explicación y él tiene que tomar la decisión tal vez en ciertas cosas, no necesariamente, sino del hecho de que, ok, yo valoro lo que tú eres mi hijo, eres mi hija, eres importante y yo quiero que tú sepas esto, pero quiero que sobre todo sepas que te quiero, te queremos. Y a pesar de que hayamos tomado esta decisión, nuestro amor por ti no ha cambiado, ¿no? Entonces, la comunicación abierta es eso, expresar las cosas que se sienten, que se piensan de una manera respetuosa, pero de una manera clara y honesta.
¿sí? Entonces, eso es importante para que nuestros niños también se sientan valorados y se sientan realmente tomados en cuenta, ¿ya? Entonces, eso es importante. Límites establecidos, ¿no? Entonces, esto sí es más que claro, ¿no? Eh, Cuando nosotros realmente queremos, ¿no?, que nuestros niños sepan que hay cosas que ellos pueden hacer, ¿no? Entonces siempre nos dicen, nuestro límite es el cielo, ¿no? Entonces, eso es verdad, ¿no? Hasta cierto punto, pero tenemos que entender de que ellos tienen los límites de que sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que a ti te plazca, lo que tú te propongas, pero hay un punto en el que tú no puedes entrar, que es los límites de otra persona, ¿no? O el respeto hacia otra persona. Y ante eso vas a tener que de pronto respetar horarios, respetar espacios, respetar rutinas, respetar actividades, ¿no? Cosa que a los niños muchas veces les cuesta bastante. Pero eso va a depender únicamente de si es que nosotros les hemos establecido esos límites, ¿no? Y una de las cosas que siempre menciono que es importante para establecer límites es el poner rutinas, poner horarios. ¿Por qué? Porque con eso ellos aprenden de una forma muy sutil de que las cosas tienen su fin, que las cosas, él no va a poder hacer las cosas siempre cuando él quiere, sino que cuando corresponde el tiempo, ¿no? Obviamente no digo que lo hagamos de una manera muy estricta, siempre hay cosas en las que se pueden ser flexibles, pero ellos tienen que entender eso. Porque lamentablemente si es que ellos no lo entienden ahora siendo niños, si ellos no entienden de que hay un límite para dormir, hay un límite para comer, hay un límite para empezar la tarea y para terminarla, hay un límite en el que, un espacio en el que yo puedo estar con mamá y papá, y hay un espacio de pronto en el que ya yo no puedo estar con ellos porque tienen también su intimidad, ¿no? Entonces, cuando ellos entienden eso, ellos aprenden a respetar, ¿no? Entonces ellos aprenden de que, ok, hasta acá nada más puedo ir yo. Así que lo respeto. Y no quiere decir que yo sea menos o que la otra persona, porque me pone límites, me quiere menos. No, sino que simplemente es su espacio. Hasta acá me ha dejado hacer, ¿no? De pronto me ha permitido estar. Así que todo tiene un límite, todo tiene un alto, ¿no? Entonces ellos tienen que entender eso, ¿no? No quiere, como les digo, ponerles límites a los niños no quiere decir que les dejamos de querer, no quiere decir que los queremos menos, sino que quiere decir que siempre las cosas, ¿no?, tienen un tope, ¿no? Entonces ellos tienen que entender eso, y parte de una familia saludable, una familia con un clima familiar adecuado, tiene parte de eso, ¿sí? Muy bien. Y por último, enseñar a adaptarse al cambio. Adaptarnos a los cambios como los que hemos vivido, por ejemplo, en este último año y medio, yo sigo diciendo meses, ¿no? Ya es un año, ¿no? En este último año y medio, pues ha sido realmente complicado para muchas familias, ¿no? Y en este proceso muchas familias hasta incluso han sufrido cambios, ¿no? En cuanto a sus integrantes, sea porque lamentablemente ya no están, ¿no? Ya no están con vida, o lamentablemente porque la convivencia ya no les dio para más. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños es a estar preparados para adaptarnos a los cambios. Uno nunca sabe lo que puede pasar, uno nunca tiene las cosas aseguradas, uno tiene que vivir con la idea de que en cuestión de segundos las cosas pueden cambiar. Y eso es algo que a veces a los niños les cuesta, ¿no? Porque a veces cuando son pequeñitos, ¿no? Sobre todo los más pequeñitos de 6 años a menos, eh, tienen esa idea de que así como yo lo pensé, pues así va a ser y nada lo va a cambiar, ¿no? Entonces, para ellos a veces es muy difícil crearse la idea de que las cosas pues no van a ser siempre así, pero va a depender de nosotros como padres que les expliquemos de que las cosas no siempre van a ser así tal y cual las conocemos, las cosas van a cambiar, ellos mismos van a cambiar, van a comenzar a crecer, su cuerpito va a empezar a cambiar, su forma de pensar va a empezar a cambiar, las personas que están a su alrededor pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser las mismas, pueden ser iguales, el entorno en el que están, la ciudad en la que se encuentran, muchas cosas pueden cambiar. Y un clima familiar saludable enseña de que
no siempre las cosas van a ser así, no siempre las cosas van a ser tal y cual están y que no me puedo, digamos, aferrar a que las cosas sean así, sino que, bueno, las cosas pueden cambiar, así que tengo que adaptarme o buscar una solución, ¿no? O buscar, pues, adaptarme, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes para que ellos puedan entender, ¿no? Y de una manera saludable, ¿no? Aferrarse, ¿no? Y no entender, por ejemplo, ¿no? Cómo esto puede influenciar en el autoestima. Digamos que por algún motivo, eh, pues no lo sé, ¿no? Una familia que tiene un ingreso económico bueno, que tiene comodidades, que tiene pues ingresos que les alcanzan, ¿no? Incluso para ciertos privilegios, pero que de pronto por alguna situación económica o que por algún, no lo sé, algún problema de salud o tantas cosas que pueden ocurrir, las cosas cambian. De tener una movilidad propia, ahora tenemos que movilizarnos en transporte público, de comprar en supermercados y marcas, ropa de marca y cosas así, pues ahora tenemos que comprar prendas más económicas y comprar simplemente en la bodega, ¿no? Entonces un niño puede pensar, no, mi papá perdió su trabajo, pasó tal cosa y ahora valgo menos porque simplemente perdí el dinero, ¿no? Perdimos el dinero como familia. Pero si nosotros hemos sido una familia siempre que ha enseñado a adaptarse al cambio, que mi esencia sigue siendo la misma, pero las cosas alrededor pueden cambiar, entonces es alguien que va a crecer, que se va a sentir bien, no se va a sentir, no se va a aferrar, digamos, a esa situación, pero sabe muy bien de que su valor no está en las cosas, porque las cosas pueden cambiar, sino que su valor está en quién es, ¿no? En quién ha sido creado para ser, ¿no? Entonces, por quien Dios dice que es, no lo determina si tiene dinero, o si tiene tal cosa, o si tiene juguetes nuevos, o si tiene, no lo sé, hasta buenas notas, o si está completamente bien de salud, o tal vez su salud es un poco resquebrajada, no, sino que sabe muy bien que su valor está en él o ella misma. Entonces, esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque más adelante esto genera eh, puede desencadenar cuadros muy fuertes de depresión, de ansiedad, ¿no? Que ya se convierten en problemas de salud mental bastante complejos. Entonces, es importante que yo enseñe a mi niño, a mi niña, a adaptarse al cambio, ¿sí? Y estas, ¿no? Estas 4 cositas son importantes para forjar un clima familiar que ayude a mi niño, a mi niña, a realmente tener una autoestima saludable. Y por último, pero no menos importante, el amor siempre será el primer paso hacia la constitución de una familia, ¿no? Entonces siempre el amor debe ser aquello que forme, que guíe cada cosa que vamos a hacer, ¿no? Y el amor no piensa en las necesidades de uno mismo, sino que piensa en las necesidades de los demás, ¿no? Entonces, y así, y si todos pensamos, si yo como mamá pienso, he aprendido a pensar más en las necesidades de mi niño que en las mías mismas, o yo como padre he pensado a pensar más en las necesidades de de mi esposa y de mis hijos, o yo como niño he visto esto y ahora entiendo de que también tengo que pensar más que en mis propias necesidades o en mi propio bienestar, también en cómo mamá y papá se sienten, o mi hermanito o mi hermanita se siente. Entonces, cuando está eso presente, vamos a saber actuar vamos a saber discernir qué es lo que tenemos que hacer con precisión, ¿no? Y actuar analizando las cosas no por impulsividad o simplemente por las creencias que hay, ¿no? De que, ya no, yo tengo que dar muchos juguetes a mis hijos y así ellos se van a sentir queridos, o tengo que darles todo lo que ellos quieren y así ellos se van a sentir queridos. No, eso no determina las cosas, ¿no? Sino que yo analizo qué es lo que mi hijo necesita, qué es lo que le conviene y según eso yo le doy qué es lo que le hace falta, ¿no? Para su bienestar. Entonces, el amor, sobre todo el amor. Eso es lo que va a determinar qué es lo que mis hijos, qué es lo que cada uno de ellos necesita y eso les va a hacer sentirse valorados, les va a hacer sentirse realmente respetados, amados, queridos y así como ellos ven que son amados, ellos también se van a amar a ellos mismos, van a confiar
también en sus capacidades, pero si tienen tal vez por ahí algo, algún defecto, algo que no está bien, pues se van a esforzar en mejorarlo, pero sabiendo que siempre eh, hay límites, ¿no? Y que siempre vamos a tener defectos y cosas, pero que eso no quita su valor como personas. Sí, papitos, entonces eso es lo que quería compartirles el día de hoy, lo que yo quería mencionarles, lo que yo quería, de lo que queríamos hablar. Bueno, como les dije, lamentablemente no se pudo hacer de manera eh, en vivo, ¿no? En directo, como lo hemos hecho comúnmente. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite tener también la opción de grabar y de compartir así de esta manera. Sí, papitos, entonces espero que les haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna pregunta a raíz de este tema, saben que pueden escribirme a mi número personal, ¿ya? Entonces, en la descripción de este video voy a dejar un enlace y ahí ustedes tienen que ingresar, responder unas 2 preguntas que voy a dejar para poder valorar su asistencia, ¿ya? Para poder considerar la asistencia y que eso es señal de que han visto realmente el videíto. ¿Ya? Muy bien, papitos. Muchísimas gracias por su atención, por haberse tomado el tiempo de ver este videíto. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad y ya nos estaremos encontrando en nuestra próxima charla para padres. ¿Sí? Muchas gracias. Que tengan un bonito día.